Guerras devastadoras. Gobernantes despiadados. Persiguiendo el poder durante siglos. Cuando Rusia toma las armas, al mundo solo le queda esperar. En 1917 comenzó una nueva era en Rusia. En la Revolución de Octubre, Lenin y los bolcheviques tomaron el poder por la fuerza, pero la situación resultó caótica. El país se hundió en una guerra civil. Grandes partes del vasto imperio estaban en manos de los enemigos de los bolcheviques. El ejército blanco, leales al zar, nacionalistas y separatistas que amenazaban la victoria de la revolución. La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más terribles y sangrientos ocurridos en el mundo en toda la historia. En las guerras civiles ocurren cosas espantosas. La violencia que se observa en una guerra civil tiene por lo general el efecto de volver miserables al país y su pueblo. Homicidios se presencian casi todos los días. Un nuevo ejército debía garantizar que los bolcheviques conservaran el poder, pero la mayoría de los revolucionarios eran obreros y campesinos. Solo había unos cuantos oficiales entrenados, así que construir un nuevo ejército parecía una tarea titánica. El nacimiento del Ejército Rojo. Se suponía que un civil debía crear un poderoso ejército a partir de los revolucionarios. Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky. Trotsky era muy apuesto, guapo, vanidoso, extravagante y locuaz, pero muy malo haciendo amigos y en realidad no se molestaba en cultivar un equipo, pensaba que con su ingenio sería suficiente. Pasó su vida siendo un orador y periodista y era un muy buen escritor, pero resultó también que era un excelente estratega. Trotsky fue un miembro importante de la revolución. En 1918 lo nombraron comisario del pueblo para la guerra y comenzó a construir el Ejército Rojo. Trotsky se convirtió en un comandante militar con mucho talento. Y como dijo Napoleón, la guerra y la prostitución son negocios en los que los aficionados son mejores que los profesionales. Al construir el Ejército Rojo, Trotsky se deshizo de los ideales revolucionarios. No confió en voluntarios, obreros y campesinos para sus tropas. En su lugar integró a casi 50.000 oficiales y 215.000 suboficiales del ejército zarista para que fueran el pilar del nuevo Ejército Rojo. El éxito de Trotsky en la construcción del Ejército Rojo se basó en principios que él mismo habría demonizado como antisocialista solo 5 años antes, y él estableció represiones y extrema exigencia. No se trataba de un ejército de trabajadores voluntarios, sino de un ejército que realmente se basara en una extrema exigencia como solía haberla en los ejércitos clásicos, pero con la diferencia de un enfoque mucho más draconiano. Trotsky favorecía la obediencia incondicional y la brutalidad. Introdujo la pena de muerte. Los comisarios políticos debían fusilar a los soldados que desertaran en el campo de batalla. Este principio de crear lealtad en el ejército mediante la violencia y amenazas se desarrolló con mucha fuerza en el Ejército Rojo. Pero esa violencia no era del todo desconocida para los soldados rusos. Dichas medidas
correctivas también se emplearon en el ejército ruso del Imperio zarista, pero esa técnica fue perfeccionada por Trotsky y sus sucesores durante la época del Ejército Rojo. El Ejército Rojo creció rápidamente. Fundado en 1918, contaba con 1,5 millones de hombres en 1919. En 1920 ya tenía 5 millones de soldados a su disposición. En la Guerra Civil Rusa se usaron armas modernas, ametralladoras, cañones de fuego rápido, trenes y carros blindados. Los aviones también desempeñaron un papel importante. Podemos decir que fue una habilidad de Trotsky pensar en la forma de batalla y en los medios más efectivos de defensa y contraataque en la guerra civil. Por ejemplo, el uso de trenes de combate ferroviarios con los que podría avanzar relativamente lejos. Estas fueron, por así decirlo, consideraciones e ideas que él introdujo y en las que logró una forma de profesionalismo que era bastante inesperada para alguien que en realidad nunca había servido en el ejército. La guerra civil se cobró innumerables víctimas. A comienzos de 1921, la situación económica y social de Rusia era desastrosa. El país entero estaba desolado por el hambre. En Kronstadt, la fortaleza marítima a las puertas de Petrogrado, la actual San Petersburgo, se agitaba en resistencia. A principios de 1921, los marineros se sublevaron contra el despotismo soviético. Debemos recordar que los marineros de Kronstadt eran en realidad quienes más apoyaban a los bolcheviques. Pero la noticia de la rebelión llegó a Moscú y quien no estuviera dentro de los planes de los bolcheviques dejaba de ser importante. 50.000 soldados del Ejército Rojo sofocaron el levantamiento con derramamiento de sangre y brutalidad. Los supervivientes fueron condenados al procedimiento sumarísimo. Nada debía poner en peligro el poder de los bolcheviques. En 1921, el Ejército Rojo derrotó finalmente al ejército leal al zar en Crimea. Azerbaiyán, Armenia y Georgia también cayeron en manos del Ejército Rojo. La guerra civil había llegado a su fin. En 1922 nació la Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un inmenso imperio con una superficie de más de 22 millones de kilómetros cuadrados, una sexta parte de la superficie terrestre. Pero el número de muertos fue elevado. Hasta 10 millones de personas murieron en la Guerra Civil Rusa, también a causa de las purgas políticas y la hambruna. Alrededor de 2 millones fueron exiliados. Los bolcheviques llegaron al poder por medio del terror. Creían que podían reestructurar la sociedad por la fuerza. Se organizaban en una especie de vanguardia con una organización bastante jerárquica, y que era un excelente requisito para controlar a Rusia. Con la fundación de la Unión Soviética, Lenin había alcanzado por fin su objetivo. Se convirtió en el primer jefe de gobierno del recién creado país. Para él, el terror desde la revolución era el precio a pagar para la victoria del proletariado. Si nos fijamos en la historia de los bolcheviques, al principio, Lenin era un asesino en masa y un personaje despreciable. Y fue ahí donde comenzó esta violenta subida al poder durante todo el periodo soviético y que se convirtió en parte del ADN del sistema soviético. Pero en 1922, el año en que se fundó la Unión Soviética, Lenin sufrió un derrame cerebral. Tras una serie de apoplejías, murió 2 años después. Mientras tanto, se libraba una lucha por el poder en torno a su sucesor. Al lado de León Trotsky, Joseph Stalin también deseaba heredar el legado de Lenin. El poder de Stalin se fue acumulando desde el final de la Guerra Civil hasta el inicio de los años 20 y ganó fuerza a mediados de esa misma década.
Stalin no era un orador brillante con tantos dotes para el público como Trotsky. Para Trotsky, la Unión Soviética era solo el comienzo. Él quería la revolución mundial. Stalin, en cambio, al comienzo solo deseaba promover el socialismo en su propio país y fortalecer la Unión Soviética. A menudo se sugiere que Stalin era, en la mejor de las hipótesis, un tonto, astuto y sin escrúpulos, pero eso no era verdad. Era muy inteligente. Trotsky se convirtió en un blanco en todas partes porque atacaba a todo el mundo y se creía mejor que todos. Por esto se hizo impopular. En contraste, el trabajo de Stalin, donde formó una enorme red que luego se hizo tan dependiente de él que en algún momento estuvo en posición de hacer lo que quisiera con quien quisiera. Ese era su tipo de inteligencia política. En 1925, gracias a su poderosa red, Stalin consiguió destituir a Trotsky como jefe del Ejército Rojo. En 1927, Stalin también hizo que lo expulsaran del partido. 2 años más tarde, Trotsky se vio obligado a dejar el país en el exilio. Stalin ahora tenía el control total del país y quiso asegurar su poder contra cualquier posible amenaza. Terror. A finales de los años 20, Stalin empezó a reconstruir el país que estaba devastado. Quería hacer que el sector privado retrocediera e industrializar la Unión Soviética lo más rápido posible. Quería hacerlo en un plazo bastante corto, en 5 años. Para lograr su objetivo, compró la tecnología, para ello principalmente en Estados Unidos y Alemania, por supuesto. Y eso lo financió con grano y para eso comenzó a exportar ese grano. Stalin exigió un aumento de los rendimientos agrícolas. Los campesinos debían unir sus fuerzas y trabajar juntos en grandes cooperativas de producción, los llamados kolhoses. Ese fue el comienzo de la colectivización forzosa. Pero detrás de esto estaba también la suposición de Stalin de que los campesinos, y tenía la razón, eran bastante escépticos respecto a este sistema. Eran resistentes y obstinados, y esta obstinación debía romperse en el curso de la colectivización y esto debía hacerse por la fuerza. Stalin hizo la guerra contra su propio pueblo. Los agricultores que se negaban a cumplir con la colectivización se enfrentaban a castigos drásticos, 5 o 10 años en un campo de trabajo, el infame Gulag. Las consecuencias de la colectivización forzosa fueron devastadoras. Cada vez había menos campesinos para cultivar los campos. Cada vez había menos tierra para cultivar. El rendimiento de los cultivos disminuyó. Para empeorar las cosas, todos los pueblos debían pagar un impuesto sobre los cereales, lo que les dejaba sin nada que comer. En 1932 y 1933 se produjo una hambruna masiva en todas las regiones ricas en cultivos de la Unión Soviética. El horror está en que millones de personas morían de hambre mientras la producción de sus granjas y su producción agrícola simplemente se las robaban. Y por supuesto fue un evento traumático y es algo traumático en la historia mundial. A pesar de la hambruna, Stalin quería transformar el país en una nación industrializada con todas sus fuerzas, sin importar las pérdidas. Nada ni nadie debía interponerse en su camino. Las exportaciones de grano continuaron. En 1931, la Unión Soviética exportó 5,2 millones de toneladas de grano. En 1933, año de la hambruna, siguió exportando 1,7 millones de toneladas a Europa y Estados Unidos. Ucrania se vio especialmente afectada por la falta de alimento. Ucrania es un país agrícola y fértil por excelencia.
hay una gran proporción de la población en la agricultura. Por estas razones, está más que claro por qué un número especialmente elevado de ucranianos terminaron siendo víctimas de esta terrible hambruna que hubo. Esta hambruna masiva también se conoce en Ucrania como el Holodomor, matar de hambre. Holodomor es una palabra inventada y acuñada por los ucranianos. Y la hambruna de 1932 y 1933 tiene un significado muy especial y doloroso para ellos en el sentido de que las casi 7 millones de personas que murieron de hambre ocurrió en Ucrania. La historiografía ucraniana considera el Holodomor como un intento terrible de genocidio contra el pueblo ucraniano. Aunque la población se moría de hambre, el armamento continuaba. Stalin veía enemigos del Estado a los que quería combatir por todas partes del país. A partir de mediados de los años 30, una ola de violencia recorrió todos los sectores de la sociedad. Fue la época del Gran Terror. El Gran Terror de Stalin fue uno de los acontecimientos políticos más importantes del siglo XX. Nunca antes una gran potencia había destruido su propio poder a sus propios funcionarios, como lo hizo Stalin, en el Gran Terror de 1936 al 39. Pero él prefería, en primer lugar, matar a 10 inocentes que dejar que un espía fuera a escapar. Y por espía, él no hablaba de alguien que estuviera traicionando al país, sino a quien algún día pudiera pensar en traicionar de alguna manera ese país. La temida policía política secreta actuaba sin piedad. Las personas que de alguna manera se consideraban sospechosas caían en las garras de los agentes. Enfrentaban juicios previamente creados a la espera de una sentencia ya dictada. Solo entre julio de 1937 y mediados de noviembre de 1938 fueron detenidas alrededor de 1,5 millones de personas. 700.000 fueron ejecutadas. La mayoría de los demás fueron enviados a campos penales y de trabajo soviéticos del Gulag. En todo el país se elaboraban listas de personas que iban a ser asesinadas. El mismo Stalin personalmente cientos de esas listas de muerte. Irónicamente, algunos de estos grupos de personas eran los que en realidad podrían haber potenciado su poder más que otros. Y uno de estos grupos, de muchos, eran por ejemplo sus propios militares. Más de 30.000 oficiales, generales y capitanes fueron víctimas de las purgas. En 1937, Stalin se encuentra en un estado de paranoia y en esta fase de la Gran Purga golpea y elimina a los jefes más importantes del cuerpo de oficiales, aquellos que ya eran líderes de pensamiento y con experiencia previa en la guerra civil. Los partidarios de León Trotsky fueron especialmente sospechosos. Ahora vivía lejos, exiliado en México. Pero Stalin aún temía a su viejo rival. En 1940 decidió eliminarlo. Un agente soviético asesinó a Trotsky con un piolet en la Ciudad de México. Alrededor de 300.000 personas presentaron sus respetos en su cortejo fúnebre. Trotsky no es ciertamente una persona digna de ningún tipo de veneración. La configuración de este brutal sistema de violencia, que no solo caracterizó al Ejército Rojo, también a toda la Unión Soviética, por años se debe en gran parte a él. Su idealización también en América Latina se debe a que el régimen de Stalin, el stalinismo, se había vuelto mucho más brutal y violento. Así que parecía ser el más inofensivo, por así decirlo, pero
Eso no lo convierte en un modelo a seguir. Expansión y nacionalismo. En documentos, la Unión Soviética era una federación de socios iguales. Pero el gigante Rusia dominaba a las repúblicas soviéticas más pequeñas. En los años 30 se puso en marcha una política de rusificación. El idioma ruso suplantó a otros idiomas nacionales como el ucraniano o el bielorruso. La idea de una homogeneización nacional no tenía sentido y fue imposible para la Unión Soviética. Básicamente, la Unión Soviética era un estado multiétnico confuso y no el sucesor del Imperio Ruso multiétnico. El propio Stalin era el mejor ejemplo como ciudadano georgiano, al que quizás le hubiera gustado ser ruso, pero nunca pudo ocultar el fuerte acento que lo caracterizaba. Sin embargo, Stalin desconfiaba de las minorías étnicas en su propio imperio. Uno de sus mayores miedos era que ucranianos, polacos, georgianos y armenios buscaran la independencia o toda la autonomía nacional desde el centro. Y por eso lanzó las llamadas Operaciones Nacionales en 1937, para matar en masa a la mayoría de miembros de las minorías étnicas de toda la nación. Muchos ciudadanos soviéticos de ascendencia polaca se encuentran entre las víctimas de las operaciones nacionales. Alrededor de 100.000 de ellos murieron en asesinatos masivos. El miedo de Stalin a que pudieran infiltrarse en su país era muy grande. También vinculó su nacionalismo con ambiciones de poder mundial. Un hito importante para él fue el Pacto de No Agresión Germano-Soviético de agosto de 1939, cuando el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov y su homólogo alemán von Ribbentrop firmaron en Moscú el llamado Pacto Hitler-Stalin. En un protocolo adicional secreto también sellaron el destino de Polonia, dividida entre los dos países. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Semanas más tarde, el Ejército Rojo entró en Polonia por el este. Soldados alemanes y rusos celebraron un desfile militar conjunto en Brest-Litovsk. Pero el pacto Hitler-Stalin no solo se refería a la división de Polonia. Finlandia también fue asignada a la esfera de interés soviética en este protocolo adicional secreto, de forma similar a los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, y aunque los tres estados bálticos habían estado de acuerdo entre ellos, fueron forzados a dejar entrar al Ejército Rojo en sus países bajo coacción masiva para recibir guarniciones soviéticas. Finlandia rechazó estos deseos de invasión. A finales de noviembre de 1939, la Unión Soviética invade Finlandia. Era una batalla desigual. El Ejército Rojo, que atacaba con artillería pesada, superaba ampliamente en número a los finlandeses. Los rusos eran muy arrogantes. Pensaron que los finlandeses se derrumbarían. En lugar de eso, los finlandeses contraatacaron con mucha eficiencia y un valor asombroso, y de esta manera terminaron matando a más de 130.000 soldados soviéticos. La llamada Guerra de Invierno tuvo poco que ver con la guerra convencional. Los finlandeses contrarrestaron al poderoso ejército soviético con métodos improvisados pero muy eficaces. El vasto y desértico paisaje favorecía una especie de tácticas de guerrilla, ataques emboscados de pequeñas unidades móviles o ataques de francotiradores. Los finlandeses son increíblemente valientes y oponen una resistencia considerable contra su enemigo, y ni el Gran Ejército Rojo ni la Unión Soviética pudieron derrotarlos la primera vez. Recibimos más imágenes de la maravillosa batalla entre Finlandia y Rusia que continúa. Y estos son algunos de los reportes. Un convoy cayó en la trampa de los finlandeses y salió de combate.
En primer lugar, fue una vergüenza para la Unión Soviética no haber logrado el máximo de sus objetivos. No habían podido conseguir derrotar a Finlandia y ocuparla. Solo después de reagruparse y con nuevas tropas, el Ejército Rojo pudo comenzar una ofensiva decisiva en febrero de 1940 y romper las posiciones finlandesas. Pero la victoria tuvo un alto precio. El ejército soviético sufrió un total de 130.000 bajas en la Guerra de Invierno. Alrededor de 70.000 finlandeses resultaron heridos o muertos. En la primavera de 1940, los dos países firmaron un tratado de paz. Finlandia siguió siendo independiente, pero tuvo que ceder algunos territorios a la Unión Soviética. Stalin tenía ahora una zona de seguridad alrededor de Leningrado, como se conoce ahora San Petersburgo. En el verano de 1940 incorporó Estonia, Letonia y Lituania a la Unión Soviética. Y a través de la alianza con Hitler, Stalin también tuvo bajo su control el este de Polonia. Imperialismo en nombre del comunismo. La Gran Guerra Patriótica. ...22 de junio de 1941... el ejército alemán invade Rusia. El ataque fue planeado por Hitler como una guerra de aniquilación. Los alemanes la llamaron Operación Barbarroja. Hitler había roto el pacto de no agresión germano-soviético. El Ejército Rojo no tenía un plan para defenderse de ellos. Fueron sorprendidos porque Stalin se negó a aceptar todas las advertencias sobre el ataque y prohibió los preparativos. Y por eso sufrió muchas pérdidas. Fueron pérdidas terribles las primeras semanas de la guerra. A finales de 1941, el Ejército Rojo ya no existía en la forma que tenían en junio de ese mismo año. Sus soldados estaban muertos o eran prisioneros de guerra de Alemania. El ataque sorpresa alemán parecía un éxito total. Los grupos de ejército norte, centro y sur se repartieron las posiciones, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. A finales de agosto, los países bálticos, Bielorrusia y gran parte de Ucrania habían sido ocupados. Es irónico que cuando comenzó Barbarroja y los alemanes llegaron a pueblos y ciudades de Ucrania o Bielorrusia o los estados bálticos, se les recibió con pan, sal y hasta coronas de flores. La gente estaba tan aliviada porque si acabas de pasar por el Holodomor de Stalin, todo lo demás parece mejor. Pero los alemanes no trajeron la liberación, sino la opresión, y los ucranianos, los bielorrusos y los bálticos no tardaron en darse cuenta de lo que estaba pasando. La guerra de exterminio contra el bolchevismo no conocía reglas. Había comenzado la caza de civiles, soldados soviéticos y sobre todo, judíos. Hitler dejó muy en claro que su guerra en el este no era por el territorio en sí, no por territorio. Era una guerra racial, una guerra de exterminio. Vernichtungskrieg era una guerra que cambiaría por completo el mapa étnico de Europa Central y Oriental. Los soldados alemanes cometieron crímenes contra la población civil sin tener que responder por ellos ante un tribunal militar. Los comisarios políticos del Ejército Rojo no podían ser tratados como prisioneros de guerra, sino que debían ser fusilados. Los alemanes dejaron morir de hambre a los prisioneros de guerra soviéticos. Alrededor de 3 millones de soviéticos capturados fallecieron por falta de alimento y por enfermedades. Lo especial de este momento histórico es, sin duda, que el Ejército Rojo tuvo una enorme capacidad para levantarse de nuevo, para enfrentarse al enemigo una y otra vez, para seguir luchando. Nadie se esperaba algo así. Para levantar la moral pública, la lucha contra la Alemania de Hitler se denominaba la Gran Guerra Patriótica. La Unión Soviética pronto tuvo 5 millones de soldados armados.
Hitler y sus generales habían subestimado el equipamiento técnico del Ejército Rojo. Cuando el tanque soviético T-34 apareció en el campo de batalla en el verano de 1941, sorprendió a los alemanes. Resultó ser un adversario difícil. Los alemanes tuvieron enormes problemas para acabar con él. Era superior a todos sus tanques, pero una guerra no se gana por la tecnología. Normalmente se gana por la producción en masa de esa tecnología. Y el T-34 tenía un motor diésel y era eficaz en terreno. Se convirtió muy rápidamente en un símbolo de la victoria sobre Alemania, pero el Ejército Rojo no ganó solo con eso. El Ejército Rojo usó métodos poco ortodoxos. En el otoño de 1941 formó un regimiento de bombardeo nocturno compuesto solo por mujeres. Las pilotos dirigían aviones biplaza PO-2, normalmente usados para entrenamiento y en agricultura. Eran biplanos lentos con armazón de madera y tela. Despegaban al atardecer, de uno en uno, con minutos de diferencia. Una vez alcanzaban el objetivo, los pilotos apagaban el motor y soltaban las bombas. Debido a los ataques sorpresa nocturnos, las tropas alemanas apodaron al regimiento las Brujas Nocturnas. Eran rápidas y difíciles de derribar por combatientes alemanes. Las pilotos fueron famosas en la Unión Soviética. 23 de ellas recibieron el título de Heroína de la Unión Soviética. En última instancia, el factor decisivo fue la voluntad de los soviéticos, que no decían, ya tuvimos suficiente, no lucharemos por Stalin, pero la mayoría lo hicieron por su patria, su pueblo, su conexión con su hogar. Y ese fue el punto decisivo en el que pudieron detener a los alemanes en su invasión. En el otoño e invierno de 1941 el avance alemán en la Unión Soviética se detuvo. El ejército no estaba preparado de forma adecuada para el invierno ruso que se acercaba. No tardaron en morir más soldados alemanes por el frío que en combate. La Unión Soviética, en cambio, estaba cada vez más en capacidad de prepararse para la guerra. Stalin dejaba la planificación en manos de militares. Uno de ellos era Georgy Konstantinovich Zhukov. Al lado de otros militares, el general logró detener el avance alemán haciendo uso de todos los medios necesarios para ello. Zhukov ya desempeñaba un papel importante como comandante antes de la guerra. Participó en casi todas las batallas importantes y fue uno de los varios pensadores tácticos que detuvo en parte el avance de los alemanes sobre Moscú. Y aquí fue cuando se presentaba como el gran vencedor, el gran general, el Aníbal del Ejército Rojo. Por supuesto que no fue así. Sobre todo porque Zhukov unió los aspectos positivos, pero también los negativos, los peores del Ejército Rojo. No le importaba quién tenía que morir para ganar, dejando detrás de sí un rastro de sangre. Zhukov era un producto de los valores militares soviéticos. No tenía piedad con los desertores. Y no tenía problemas al momento de enviar más y más soldados al frente. En 1942, el ejército alemán ataca la ciudad de Stalingrado. Conquistaron casi el 90% de la ciudad. Pero en otoño, el general Zhukov y otros generales del Ejército Rojo cercaron a 300.000 soldados alemanes. Comenzó una feroz batalla. El Ejército Rojo había cortado todas las líneas de suministro a los alemanes.
El quinto regimiento alemán se rindió finalmente en enero de 1943. La batalla de Stalingrado es un punto de inflexión psicológico también para la Unión Soviética, porque se dieron cuenta de que habían rodeado a todo un ejército alemán por primera vez en una de las operaciones más complejas, y psicológicamente fue muy importante porque tenían la esperanza de hacer retroceder a los alemanes de regreso a sus tierras. ¿Pero a qué precio? Casi 150.000 soldados alemanes murieron en la batalla de Stalingrado, durante combates, hambre o frío. En el lado soviético se calcula que murieron más de 400.000 soldados. Las pérdidas alemanas en Stalingrado fueron menos que las soviéticas. Creemos que 20.000 soldados del Ejército Rojo fueron fusilados como supuestos desertores, así que el avance de los alemanes se ahogó en la sangre de sus soldados. La victoria en Stalingrado envió una señal importante a Gran Bretaña y Estados Unidos, los principales aliados de la Unión Soviética en la lucha contra Hitler. Los estadounidenses también ayudaron con apoyo material. En virtud de la llamada Ley de Préstamo y Arriendo, la Unión Soviética recibió armas, maquinaria y materias primas por un valor de más de 11.000 millones de dólares. Sin duda habrían conseguido detener el avance alemán por sí solos. Quizá hacerle retroceder un poco, pero desde luego no conseguirían hacerlo hasta Berlín. Entonces, esta capacidad ofensiva se basaba en más de 400 camiones estadounidenses, radios, uniformes, alimentos, suministros, entre otros. Con el apoyo de las potencias occidentales, el Ejército Rojo consiguió hacer retroceder cada vez más al ejército alemán. En febrero de 1945, las tropas del general Zhukov ganaron la batalla de Berlín, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que el Ejército Rojo izara la bandera carmesí sobre Reichstag, demostrando así su victoria, en 1945 fue gracias a los militares de Estados Unidos y Gran Bretaña. $24 millones de soviéticos perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. 13 millones de ellos eran soldados. Tuvieron la mayor cantidad de pérdidas en comparación con otros países. La victoria en la Gran Guerra Patriótica contra Alemania es el logro más importante entre los recuerdos de la cultura soviética. Es el segundo mito fundacional del país que eclipsó incluso a la Revolución de Octubre. Lo que conmovió a las personas, lo que les llegó a lo profundo de su corazón, fue que en esta guerra todos perdieron a un ser querido. Este mito de la Gran Guerra Patriótica, de la victoria heroica, fue uno de los factores más cruciales que ayudó a levantar a la Unión Soviética desde el comienzo de su colapso. Ayudó a construir la memoria cultural. En Rusia, las fiestas de mayo que celebran su victoria en la Segunda Guerra Mundial son las fiestas o celebraciones más grandes y también las más importantes que hay en el año. Lo fueron, lo son y siempre serán así. Geopolíticamente, la Unión Soviética salió fortalecida de la Segunda Guerra Mundial como segunda superpotencia al lado de Estados Unidos. Pero los aliados pronto se convirtieron en rivales. Guerra Fría. La guerra había terminado. En la conferencia de Potsdam, en el verano de 1945, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron el orden de la posguerra. La coalición anti-Hitler colapsó. Ahora solo importaban los intereses nacionales propios. El comunista Stalin aplicó la clásica política de las grandes potencias.
Tras la guerra, la Unión Soviética creó un cinturón de estados satélites comunistas. Formaban parte de una alianza militar común, el Pacto de Varsovia, opuesta a la Alianza Occidental, la OTAN. Stalin siempre creyó en el marxismo-leninismo. Estaba muy convencido de que habría una lucha con el occidente capitalista, y así fue. Eso formaba parte de la visión que tenía del mundo. Pero primero quería asegurarse que la Unión Soviética fuera lo más segura posible. Y para lograrlo, tomó el control de Europa del Este. Como consecuencia, también encontró resistencia en algunos estados de Europa del Este. En octubre de 1956, la población húngara exigió en Budapest reformas democráticas. La dictadura comunista de partido único parecía haber llegado a su fin. En 1956 la situación era peligrosa en Hungría porque había declarado su retirada del Pacto de Varsovia y porque uno de los ejércitos se había cambiado de bando y ahora tenían que combatirlo a como diera lugar y vencer. El Ejército Rojo aplastó sangrientamente la lucha por la libertad en Hungría. El deseo de democracia no se cumplió. Hungría seguía formando parte del bloque del Este. Por eso dejó claro, la Unión Soviética no estaba dispuesta a aceptar que los estados que estaban en su zona central se marcharan. No había duda, Moscú tenía el control y no se dejaría amenazar. La Unión Soviética actuó en otros muchos países para hacer valer sus intereses de poder. En 1953, el Ejército Rojo ayudó a sofocar el levantamiento popular en Alemania del Este. En 1968, soldados soviéticos invadieron Checoslovaquia para acabar violentamente con la Primavera de Praga. También ocurrieron numerosas guerras indirectas en todo el mundo. Asesores militares y pilotos de caza soviéticos se desplegaban hacia Corea del Norte en la Guerra de Corea. En la Guerra de Vietnam, el norte comunista también recibió armas y apoyo de asesores en su lucha contra Estados Unidos. Y en África, la Unión Soviética apoyó a los socialistas que luchaban en la Guerra Civil de Angola. La lógica de los bloques es que los países en cuestión intentan apoyar o instalar sistemas políticos convenientes para ellos en otras partes del mundo. En ese sentido, Estados Unidos se parece a la Unión Soviética. Era una lucha global por la influencia. Desde 1949, los soviéticos disponen de armas nucleares que amenazan con usar. Comenzó una carrera armamentista nuclear con Estados Unidos. En 1961, la Unión Soviética probó una bomba de hidrógeno, creando la mayor explosión jamás creada por el hombre. La llamada bomba del zar destruyó todo en un radio de 35 kilómetros. Era una medida disuasoria eficaz para ambas partes. Las armas nucleares instauraron, en mi opinión, un equilibrio de poder más o menos estable porque todos sabían, los jefes de Estado, los políticos de cada país, que era imposible librar una guerra nuclear y que debía evitarse. Sin embargo, una guerra nuclear amenazó en otoño de 1962, cuando la Unión Soviética desplegó en secreto misiles en Cuba. Aviones de reconocimiento estadounidenses descubrieron las plataformas de lanzamiento soviéticas en la isla. El presidente Kennedy pidió a los soviéticos que retiraran los misiles y amenazó con una represalia nuclear en caso de ataque. Sin embargo, cuando Kennedy accedió a retirar los misiles nucleares estadounidenses estacionados en Turquía, el líder soviético Khrushchev cedió. Había conseguido que retiraran los misiles de Cuba. Dudo mucho que Kennedy o Khrushchev estuvieran dispuestos a arriesgar la desaparición de sus naciones por estas islas caribeñas.
La gran constatación de la crisis de Cuba del 62 entre Kennedy y Khrushchev fue que no debemos utilizar armas nucleares o de lo contrario sería el fin del mundo. Pero la costosa carrera armamentista entre Oriente y Occidente no se detuvo. En 1990, el número de armas nucleares estadounidenses ascendía a 21.000, frente a las 33.000 soviéticas. Más que suficientes para destruir la humanidad. Afganistán. Uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría tuvo lugar en Afganistán. El vecino soviético del sur parecía inestable. Los movimientos islámicos y anticomunistas en el país pusieron nerviosa a la Unión Soviética. Estableció rápidamente el orden e instauró un régimen leal a la Unión Soviética. En diciembre de 1979, una unidad de la KGB asesinó al presidente afgano de ese momento en su palacio. Luego, los soviéticos nombraron a alguien fácil de controlar como sucesor. La Unión Soviética estaba aterrorizada ante la posibilidad de que el Islam se tomara el poder en Afganistán. Ellos temían que esta posesión del islamismo radical pudiera significar la extensión de sus territorios. Afganistán debía permanecer bajo la influencia de la esfera soviética a toda costa. A los pocos días, 80.000 soldados con artillería pesada entraron en Afganistán para estabilizar el país. Invadieron para promover la sovietización de este sistema con la expectativa de que habría un estado de ánimo positivo hacia este régimen, de que la invasión soviética de Afganistán encontraría cierta forma de aceptación ante sus deseos políticos, pero se equivocaron. Rápidamente quedó claro que la intervención soviética no contaba con ningún apoyo entre la población afgana. Ahora habían llegado a un punto muerto. Los mujahidines afganos libraron una batalla brutal contra el ejército soviético. Es interesante que la Unión Soviética no entienda a Afganistán y que no tenga ninguna idea de cómo resolver esta guerra políticamente. Tomaron la opción militar, otra vez la destrucción total. Los soviéticos carecían de motivación. No habían conseguido controlar Afganistán. Los mujahidines usaron las montañas como refugio. Desde allí controlaban las operaciones con pequeñas unidades guerrilleras. Estados Unidos también intervino en el conflicto y apoyó a los mujahidines con dinero y armas. Esa tierra que están observando es de ustedes. Sé que algún día volverán allí, porque su lucha será victoriosa. Su patria y sus mezquitas volverán a ser suyas, porque su causa es justa y Dios los acompaña. Los estadounidenses equiparon a los mujahidines con armas muy flexibles y especialmente adecuadas para la lucha en este tipo de terreno, en el que los misiles Stinger también podían utilizarse para derribar los helicópteros soviéticos que se acercaban y rondaban la zona. Los estadounidenses también apoyaron al comandante mujahidín Osama Bin Laden. Los estadounidenses debieron pensar, daremos a los soviéticos su propio Vietnam, y lo consiguieron. Quizás no tenían mucho en común con los mujahidines, como los islamistas radicales, pero como se suele decir en muchos lugares, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La guerra en Afganistán duró 10 años. La segunda potencia militar del mundo no pudo ganarla.
En 1989 la Unión Soviética se retiró humillada política y militarmente. El número de víctimas de la guerra varía. Se calcula que hasta 1 millón de personas perdieron la vida. Alrededor de 7 millones de afganos fueron desplazados. Según cifras oficiales, unos 15.000 soldados murieron del lado soviético. Alrededor de 50.000 estaban heridos. El hecho de que los soviéticos se retiraran tiene mucho que ver con un nuevo hombre a la cabeza de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Su política de glasnost y perestroika, de apertura y reorganización, tuvieron consecuencias de gran alcance para toda la Unión Soviética. La guerra de Afganistán fue fundamental para que se diera el colapso de la Unión Soviética, porque reforzó las dudas en la sociedad soviética, en las repúblicas que la componían, de que esta agrupación y su sistema en sí fuera viable. Afganistán es un factor del declive de la Unión Soviética, mas no el único. Diría que la Unión Soviética se habría derrumbado incluso sin la necesidad de la guerra de Afganistán, quizás 3 años después. Pero en realidad fue empujada a una carrera armamentística por Occidente, por la OTAN, por Estados Unidos, y por esa razón esta rivalidad económica fue insostenible. El final de la guerra en Afganistán también anunció el final de la Guerra Fría. Pero contrario a lo que muchos esperaban, no traería una paz duradera.